¿Cómo están, queridos telespectadores de TV8? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de nuestro bloque Verdadera Justicia, junto a María Cecilia Bartolín y con un interesante invitado, que también, más que invitado, es de la casa, ¿no? Sí, es de la casa. Hola, ¿cómo están, amigos? Felices nosotros de poder estar. Este es el último programa del año 2019. Vamos a tener un programa en realidad bastante más amplio con todos aquellos que hacen programa acá en Canal 8, pero ahora vamos a presentar a nuestro invitado casi de la casa ya, porque ha venido muchas veces, nuestro querido amigo Esteban Silva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y él nos va a hacer un recuento de las cosas. Recordemos que Esteban Silva es sociólogo, presidente de la Fundación Constituyente 21, comentarista de Telesur, de Hispan TV y de RT en español. ¿Cómo estás, Esteban? Correcto. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Contento, estamos a fin de año. Ha sido un año duro, pero también cargado de esperanza, no solamente de dolor, sino que mucha esperanza con que termine el año por el despertar de un pueblo y su reconstitución a partir de el 18 de octubre, pero que venía de antes, por supuesto, y creo que es un año para reflexionar, pero también para mirarlo con optimismo, no solo con una mirada pesada en el sentido de que también ha tenido muchos temas de tensión, de conflicto, de dolor, pero yo creo que hay el optimismo de que es posible construir un país más justo y de que se ha generado además, a partir del despertar, de la movilización, sí, una gran creatividad del pueblo chileno en todos los planos, culturales, asociativa, de solidaridad, que creo que es muy importante y que ha abierto un camino que incluso va a significar una disputa, ¿no?, por el cambio de la Constitución y por lo tanto el inicio de un proceso además de construir un modelo económico injusto, de abuso, sí, y poder luchar por construir una economía social más incluyente, un modelo económico que pueda de verdad resolver o ser parte de resolver los problemas de las grandes mayorías y del pueblo trabajador. Entonces creo que en ese contexto me parece que hay que mirar este fin de año a nivel nacional, pero también, por supuesto, ahora podremos conversar a nivel internacional del tema, ¿no? Sí, sí, correcto. Quería hacer un balance del año, digamos, desde el punto de vista internacional, primero, y también desde el punto de vista nacional. ¿No es así? Sí, si me permiten, yo quería, y para los televidentes de este programa, hice más bien un punteo, porque obviamente hablar de un balance global del año 2019 podría darnos para toda la tarde. Yo entiendo que es un programa más acotado, yo tiendo a hablar bastante, entonces más bien lo que hice fue hacer un pequeño punteo de los principales rasgos o elementos centrales a nivel primero mundial, ¿no?, que jugaron y que fueron importantes a nivel del 2019, en segundo ámbito a nivel de América Latina y el Caribe, ¿no?, que también está dentro de eso, estamos como país, y finalmente a nivel de Chile, ¿no? Chile es país. Perfecto, adelante. Es toda tuya la pantalla. Bueno, yo creo que hay algunas cosas que son rasgos principales, si queremos hablar del año 2019, ¿qué estuvo en juego? ¿Cuáles son los principales conflictos y cómo leer los principales conflictos y cómo ellos tienen una proyección también en el 2019? Muchos de ellos venían de antes, por cierto, pero también van a tener una importancia, un impacto en los primeros meses y ciertamente durante el año 2020. Yo diría que lo primero es que y lo conversamos en otros programas durante el año, es que en el mundo a nivel global hay una readecuación y una crisis del capitalismo como lo conocemos, particularmente en el norte del planeta, estoy hablando de los países, entre comillas, desarrollados, ¿no? Y esto tiene algunos elementos que yo quisiera compartirlos así como cierto eje. Lo primero, un conflicto con la lógica del imperialismo, particularmente la dirigida por el gobierno de Donald Trump en el planeta, a nivel mundial,
que tiene un rasgo que lo vimos todo el año, que es el conflicto económico y también arancelario y aduanero con China. Esto es un eje que ha marcado el año, ¿no? Y que lo marcó muy fuertemente durante todo el año. En segundo lugar, un incremento del conflicto entre Estados Unidos con la administración de Donald Trump con Rusia. Y tiene muchos elementos, pero probablemente tener uno a la vista, y que es la denuncia, cuando digo denuncia en el sistema internacional, denuncia un tratado y el abandono, por tanto, que hizo Estados Unidos del tratado de misiles de alcance medio sobre Europa, ¿no? Sí. Que se firmó durante la era en que existía la Unión Soviética con Gorbachev y Ronald Reagan. Y la administración Trump se retira de esto, y esto genera un conflicto adicional, o la escalada de un conflicto mayor sobre las áreas de influencia entre la administración de Donald Trump con Rusia. Amén del conflicto que tiene Estados Unidos con Rusia, que ha significado incremento de sanciones, de conflictos en varios ámbitos. Otro elemento que uno pudiera mencionar acá es, de la misma lógica de los norteamericanos, es el incremento de un conflicto con vastos sectores del planeta por el control de territorio, hidrocarburos y por tanto, y de flujos comerciales, que tiene que ver con esta voracidad imperialista, pero que podríamos colocarlo en lo que es también el incremento del conflicto con Irán, con la República Islámica de Irán, que lo habrán visto durante el año, ¿no? Y que tiene dos elementos. Uno, también Estados Unidos, que se retira, es decir, denuncia el tratado que había suscrito junto con Europa, particularmente los países de la Unión Europea, ¿no? De control del enriquecimiento del uranio, ¿no? En este caso, el tema nuclear con Irán. Y al denunciarlo incrementa un conflicto adicional, ¿no? Incrementando sanciones, incluso llegando a una escalada con sus aliados en el estrecho de Hormuz, que fue bien importante durante el año y que significó incluso hasta ataque a barcos de transporte, en lo cual los norteamericanos culpaban a Irán de haber los autos construido estos ataques, pero esto ha significado un incremento del conflicto en esa zona del mundo por parte de la administración norteamericana. Y amén de que hay toda una zona de conflicto en torno a la presencia de Estados Unidos adicional con sus aliados. Uno de ellos es Israel respecto del tema palestino, pero también sobre las alturas del Golán, otros, no me voy a quedar en eso porque es más extenso, y también de la relación de Estados Unidos de alianzas con los países del Golfo, particularmente Arabia Saudita, que además ha estado involucrada en un conflicto y una guerra de proporciones brutales en contra de Yemen, donde hay también crímenes de lesa humanidad gravísimos que se perpetraron durante el año que va terminando. Y en el caso de América Latina, lo más consignar tres cosas. Central, y quiero ir más rápido. Uno, la agresión a Venezuela. Sí. Recordemos que asume el presidente Nicolás Maduro en enero de este año 2019, que está a punto de terminar, ¿no? Luego de ser electo el año 2018 democráticamente, pero Estados Unidos no solo no lo reconoce, sino que además, ¿no? Reconoce a un presidente que se autoproclama títere, que es el presidente de una asamblea legislativa que estaba más en desacato, que se llama Juan Guaidó, ¿no? Incrementa un nivel de sanciones y de agresiones que iban, recuerden ustedes, desde la rumorología de que podían invadir y atacar militarmente. Correcto. Y hubo movimiento y desplazamiento de infraestructura y de tropas norteamericanas, particularmente, recuerden ustedes, en lo que es en la zona del Caribe, las islas del CARICOM, ¿no? Hasta, por supuesto, la escalada de agresiones que se produjo en Colombia con la supuesta ayuda humanitaria, que fue un mes después, en el mes de febrero, que fue un show de agresión en contra de Venezuela, a lo cual también se prestó, primero estuvo detrás de Estados Unidos, por supuesto el anfitrión
el ultraderechista presidente de Colombia, Duque, el señor Piñera, que es presidente de Chile también en el club de la derecha, ¿no? Y que fueron y se prestaron a una agresión en la frontera de Venezuela que fue sobre la base del cuento de un recital para ingresar a la fuerza, supuestamente ayuda humanitaria, que además recuerden ustedes que quedó al descubierto que quien quemó incluso los camiones que se intentaron finalmente habían sido también los mismos sectores anti-Maduro y que habían contado con el apoyo de las instituciones de la inteligencia norteamericana en esto. Y finalmente aumentó Estados Unidos en el ámbito de nuestra región una presión y sanciones contra Cuba muy draconianas, luego que durante la administración de el anterior presidente se había restablecido las relaciones diplomáticas, aun cuando todavía quedaban sanciones de bloqueo que los norteamericanos nunca han dejado de generar. Sí. Y aquí se incrementaron particularmente lo que se llama el título 3 de la ley Helms-Burton, con medidas muy draconianas para afectar el flujo incluso del transporte marítimo y del comercio y de la provisión, digamos, de hidrocarburos, etcétera, hacia Cuba, aumentando también el conflicto. Y finalmente yo diría que en este mundo global de esta lógica imperial, creo que hay dos elementos que hay que resaltar a final del 2019. No todo es negativo, pero estos son los rasgos principales de este conflicto intracapitalista mundial y de agresión imperialista sobre el planeta, sobre los pueblos y la soberanía de los pueblos, y que es la negación permanente de la administración norteamericana de Donald Trump sobre la crisis medioambiental y del cambio climático, que se termina además con una COP25, que es esta cumbre de Naciones Unidas para el cambio climático, en un gran fracaso. Primero, recuerden ustedes que se iba a hacer en Chile y por las movilizaciones populares, Piñera con miedo lo suspende, se va a España, muy débil los avances que hubo ahí, la propia delegación chilena fue un tremendo fracaso en administrar esto, tuvo que pedir ayuda a los españoles y a otros para salvar el mínimo de la cumbre, pero estamos hablando en lo global que Estados Unidos y sus aliados, pero particularmente Estados Unidos, sigue negando el cambio climático y no solo estaba en proceso de retirarse de los acuerdos de París, que ya se había retirado, pero creo que este es un elemento central desde el punto de vista global del sistema económico en crisis, pero también que tiene una crisis medioambiental sustantiva a nivel global. Eso a nivel mundial. Y en el ámbito de América Latina y el Caribe, para no extenderme mucho, voy a leer rápidamente. Uno, asume López Obrador en México. Esto es importante porque es en el sur, en el norte del sur de América Latina, un gobierno democrático, progresista, con una lógica distinta a los gobiernos mexicanos anteriores, que es Andrés Manuel López Obrador. Esto es en diciembre, pero que marca enero del 2019 en adelante, ¿no? Tenemos también, bueno, la asunción de Maduro, como dije, en enero, y la abierta hostilidad que sufre el gobierno del presidente Maduro en América Latina por parte de la administración norteamericana, que es el principal adversario real, no es interno, ¿no? Y los gobiernos derechistas que están agrupados en lo que se llama mal llamado Grupo de Lima. Ustedes recuerdan que cada vez están más en crisis, pero esto partió así. Y eso significó, ¿no? Bueno, acuérdense que en marzo se crea Prosur. Piñera inventa un cuento acá que hoy día ya nadie se acuerda, ya no existe. Si se dan cuenta, ya no existe Prosur. Existió solo para una reunión que fue juntar aquí al ultraderechista presidente de Brasil, que venía a asumir otro drama para América Latina y particularmente para el pueblo brasileño, que es Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que estuvo acá. Estuvo el otro derechista, que hoy día lo contesta también masivamente, porque se contagia las movilizaciones de los pueblos, el pueblo colombiano, que es Iván Duque, ultraderechista, presidente de Colombia. Estuvo franqueado por otro que ya no es presidente, porque el pueblo argentino
lo derrotó primero en las PASO y luego la dupla de Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner le ganaron las elecciones ampliamente. Estuvo aquí Macri, que es el mismo que decía que había que imitar el modelito de Sebastián Piñera, que hoy día ya nadie se atreve a decir eso, después del 18 de octubre hacia adelante, ¿no? Y también otro que traicionó a su propio pueblo y a su propia, no solo ideología, yo diría al programa con el cual fue electo, que es Lenín Moreno del Ecuador, que además meses después se levantó el pueblo ecuatoriano en contra de las alzas y las movilizaciones y los pueblos indígenas en contra de ese gobierno. Pero acuérdense que se trata de armar un Prosur, que hoy día ya no existe. Esto ocurrió acá. Recuerden que también aquí hubo un gran... ¿Se acuerdan ustedes que hubo... y esto tiene un cierto impacto en América Latina, ¿no? Pero que tenía esa proyección, por eso lo nombro. Hubo acá un concierto por la paz, ¿no? Y por la no injerencia en Venezuela, que juntó a más de 80.000 personas en el Paseo Bulnes, ¿se acuerdan? Sí, a comienzos del año. Y es bien interesante, ¿por qué lo cito y lo pongo en América Latina? En América Latina, porque también está vinculado al tema de Chile, porque ahí se hizo carne una canción que terminó siendo hoy día un himno del pueblo chileno, pues ya nos vamos a referir a eso, por lo que está pasando en Chile, frente a la violación sistemática de derechos humanos, global e individual, que se llama El derecho de vivir en paz, la canción de Víctor Jara, ¿se recuerda? Sí. Bueno, entonces, de ahí hay que ver algunas cosas, ¿no? La crisis en Ecuador, las movilizaciones en Ecuador frente al paquetazo del Fondo Monetario Internacional que intentó imponer Lenín Moreno a su pueblo, lo que le significó una rebelión masiva, mayoritaria, contundente. Recuerden ustedes también que estuvimos muy conmovidos por los incendios intencionales y la protección a estos grandes corporaciones que se intentan apropiar de la tierra. En el caso de Brasil, los grandes incendios del pulmón verde de la Amazonía brasilera y las responsabilidades políticas e institucionales que sobre eso tiene el ultraderechista presidente Jair Bolsonaro. Creo que también aquí hay un elemento importante, bueno, ya lo señalé, en Argentina, o sea, así como México, López Obrador asume, en Argentina pierde la derecha de Macri y ganan los Fernández y Fernández, y ya Alberto Fernández, el presidente de Argentina. Esto va a marcar mucho el próximo, la política global de América Latina y particularmente de América del Sur para el 2020, ¿no? También pierde el Frente Amplio del Uruguay en manos de una derecha y que va a asumir ahora en un poco tiempo más, ¿no? En Perú, solo quiero resumir, Perú hoy día no tiene Congreso. El presidente, que además es un presidente que asumió, porque era el vicepresidente de otro que está preso o que está bajo arresto domiciliario, que es Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Sí. Se suicidó el expresidente Alan García, acusado además de grandes actos de corrupción, pero hoy día, solamente para decir el rasgo central del Perú, el Perú hoy día está en proceso de elecciones porque el propio presidente interino, ¿no? Disolvió el Congreso. Y disolvió el Congreso y hoy día le queda la mitad del periodo del Congreso y las elecciones son en los primeros días de enero, ¿no? También ahí hay una crisis política, económica, institucional en Perú de ciertas proporciones que no quiero extenderme más allá. Pero bueno, yo creo que estos son rasgos en América Latina muy relevantes, porque uno no podría decir que hay solo avance de los movimientos sociales, populares y de las fuerzas progresistas, o como antes se decía, aquí había una crisis de los movimientos y las fuerzas y los gobiernos progresistas, etcétera, sino que hay una puja gigantesca que durante el año 2019 fue muy importante. Y no me refería a Bolsonaro, pero quiero señalar además, hay otro rasgo distintivo. Hoy día tenemos al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva libre, luego de haber sido encarcelado por 1 año y tanto en un proceso lleno de irregularidades y de manipulaciones, como es el tema del Lava Jato, y fue prisionero para impedir que fuera el presidente de Brasil. Por eso Bolsonaro fue el presidente, ¿no? Sí. Y hoy día tenemos a Lula dispuesto a la lucha, ¿no?
libre, y creo que también Lula y el proceso brasilero va a dar mucho que hablar porque está en plena crisis, ¿no? Sí. Porque había una regresión autoritaria, una regresión económica también muy importante. Y todo esto yo quería solamente señalar, antes de que entráramos después ya a conversarlo, rasgos a nivel global en el mundo, tanto a nivel global como hablé en estos ejes de la crisis intracapitalista global, de los sistemas económicos, que los cruzan, que son escenarios en disputa, primero en torno a los modelos económicos e institucionales, ¿no? Cuando hablamos de la crisis capitalista estamos hablando de eso, entre el norte y el sur, en las propias sociedades. Tenemos también el tema de cómo regular la estructura de capitalismo salvaje, particularmente del poder que han ido adquiriendo las corporaciones transnacionales, ¿no? Las empresas transnacionales a nivel mundial por sobre la soberanía, las instituciones de los países, con lógicas depredadoras, medioambientales, pero también económicas, golpeando las lógicas del capital con lógicas más productivas o industrial en estas sociedades, ¿no? Esto se puede ver, la disputa que hay, por ejemplo, con los tratados de libre comercio. Quiero vincular esto con el caso de Chile, pero también en otros ámbitos, con toda la disputa que hubo este año que pasó en torno a la no ratificación del Tratado Transpacífico TPP-11, que tuvo momentos increíbles en Chile porque hubo movilizaciones por primera vez. Yo invito a la gente además que se moviliza o que ve los grafitis en las calles, la intervención popular desde que partió el 18 de octubre. Mucha gente, uno se pregunta qué es esto no al TPP-11. Nunca había ocurrido que la gente vinculara, ¿no? A su propia vida, a sus condiciones de vida, empezar a entender y vinculara masivamente, estoy hablando, ¿no? Sí. El tema de los tratados de libre comercio, como en este caso el TPP-11, y que tienen mucho que ver, porque tienen que ver con el ¿cómo se llama? Con la subida de los precios y encarecimiento de los medicamentos, con la privatización de las semillas, el ingreso de los transgénicos, Sí. Etcétera, etcétera, en muchos ámbitos. Y por eso quiero referirme, porque estos tratados de libre comercio buscan desregular y están a favor de estos grandes ejes de crisis y readecuación entre el capital financiero o la financiarización de la economía, ¿no? Versus las lógicas de capitales productivos o industriales. Entonces aquí hay una crisis de modelos económicos, ¿no? Que también son culturales, que también son institucionales, que también traspasan, por supuesto, las lógicas que están además impregnados de las lógicas de las relaciones norte-sur, que también tienen lógicas, algunas con lógicas más colonialistas o neocolonialistas, por ejemplo, en relación a los países europeos, capitalistas desarrollados hacia los países africanos, por hablar de otro ámbito, de millones de seres humanos y de un continente hermano como es el África, ¿no? Todo esto es parte de esta crisis global de readecuación mundial y esta puja en donde ha tenido mucho peso la lógica del imperialismo norteamericano, o la triada imperialista también, que son los norteamericanos, la alianza entre norteamericanos, Unión Europea y Japón, en el caso del Pacífico, ¿no? A nivel global, y eso se ve en las negociaciones mundiales económicas, eso se ve en las instituciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de los acuerdos comerciales sobre el caso de, a propósito de las condiciones del capital mundial y del capital financiero, etcétera, etcétera. Bueno, estos son los rasgos, yo diría, muy grosso modo, de lo que ha marcado el 2019, uno en el ámbito internacional, con un incremento muy agresivo del imperialismo bajo la administración de Donald Trump, ¿no? Hacia países y pueblos hermanos como en América Latina, pero también en el Medio Oriente, en el Oriente Medio, en el África, ¿no? Un conflicto económico con China global, un conflicto geopolítico con Rusia que tiene impacto en América Latina, y eso también tiene, desde América Latina, ha tenido que ver con una disputa entre los movimientos sociales, las fuerzas progresistas, con los sectores de la derecha, la ultraderecha y los sectores más conservadores mundiales. Ese es el contexto que yo diría que
Ahora, grosso modo, ¿quién va ganando? Dicen que ganan los buenos o los malos. Yo creo que hay un despertar de los pueblos. Hay un despertar de los pueblos, de sus organizaciones, hay un despertar de las lógicas más colectivas, en la idea de una disputa, y eso lo vimos también respecto de la COP25, para hablar también de ámbitos medioambientales, de sustentación mundial, medioambiental global o de autosuficiencia alimentaria, que es otro de los grandes problemas mundiales, ¿no? Yo creo que estos son los elementos centrales del 2019, que si quieren, pero Sí, aquí claro. ya para no Sí. para un poco, nos llevan a Chile Sí. para explicar Yo también creo que lo que ha pasado y su correlato en Chile. nuestros telespectadores están esperando un balance también de lo que, especialmente los últimos 70 días de conflicto, y un balance nacional también, que es lo que más esperan nuestros televidentes. Mira, yo creo que probablemente va a ser un balance nacional porque claro, durante el año uno podrá hacer un recuento de todos los momentos, los hitos de las fuerzas que están en conflicto, fuerzas institucionales, fuerzas políticas, fuerzas culturales, fuerzas económicas, empresariales, fuerzas populares, ¿no? Y en qué escenario se está generando esto. Y quiero recordar algunos hitos que creo que es importante para poder entender, o a lo menos desde la mirada que yo tengo, ¿no? Y que vamos a compartir, obviamente, lo que aquí está ocurriendo y lo que ha ocurrido en Chile en este último periodo. Uno, es que yo creo que es muy importante situar o recordarnos, ¿cierto? Que venían muchas movilizaciones. O sea, lo que ha ocurrido en Chile, hay gente que dice hubo un estallido a partir del 18 de octubre, como que el estallido, cuando uno ve o constata solo un estallido, ¿no? Es porque le estalló en la cara, o es porque le sorprendió algo que no entendía por qué tenía que estallar. Ahora, otros usan el concepto de estallido para referirse a la magnitud, ciertamente, de la movilización, del despliegue, del malestar, del descontento. Y yo en eso sí uno puede compartir, a lo menos en esa dimensión. Y yo por eso prefiero decir efectivamente que este fue un despertar, pero del pueblo chileno bajo un acumulado de largas luchas regionales, de movimientos sociales, de movimientos de las y los trabajadores, de movimientos medioambientales, estudiantiles, muy amplio. O sea, Claro. no es que vino de la nada lo que pasó No, por supuesto. con los estudiantes secundarios, particularmente además con estructuras bases del Liceo de Aplicación, del Liceo Nacional, que partieron haciendo una movilización para no pagar, ¿no? Sí. Frente al alza del metro, ¿no? Pero entonces, lo primero, en junio del año que va a terminar, se constituye Unidad Social. Creo que es importante entender, porque Unidad Social fue convocada por el movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores, No Más AFP, que todas las personas que nos ven saben que en los últimos años, no este año solo que pasó, han hecho y muchas convocatorias y movilizaciones a lo largo del país. Incluso ¿se acuerdan que hubo hasta unos años atrás una consulta en que la gente votó sobre el sistema de No Más AFP o el sistema de seguridad social que quería, autoconvocada, movilizaciones gigantescas? Y No Más AFP convocó a organizaciones de trabajadores como la Central Unitaria de Trabajadores, a organizaciones con plataformas de diversas organizaciones como Chile Mejor sin Tratados de Libre Comercio, a la Confederación de Organizaciones Estudiantiles Universitarias como la CONFECH. De hecho, la reunión, ¿tú te acuerdas? Tú estuviste en ella, fue en la FECH, ¿no? La primera reunión, a organizaciones de secundarios, derechos humanos, organizaciones de derechos humanos, etcétera, pueblos etcétera, originarios, pueblos originarios, en fin, y feministas, por cierto, territoriales, y juntos se acordó primero un documento muy básico que dice: nos cansamos, nos unimos. Eso, ¿no? Eso es el eslogan. Nos cansamos, nos unimos, nos cansamos para restituir los derechos económicos y sociales de las y los trabajadores, que somos la mayoría del pueblo chileno, ¿no? Que están conculcados por un modelo neoliberal de abuso, ¿no? En que se van restringiendo
las propias conquistas sociales en favor de los grupos económicos concentrados y de los privilegios. Correcto. Muy brevemente, un paréntesis. Ese eslogan, nos cansamos, nos unimos, resume exactamente lo que tú acabas de decir. Esta es una serie de luchas sin resultado antes. Cada una tuvo su lucha. Y nos cansamos, nos unimos. O sea, busquemos otra forma de lucha, juntos. Lo que pasa es que en marzo de este año, si uno hace memoria, del 8, que es el Día de la Mujer, qué sé yo, se hizo una marcha gigantesca en la Alameda, que no estuvo exenta de violencia por parte de personas intolerantes, digamos, con respecto al tema feminista, que uno puede estar de acuerdo o no. Así fue muy relevante esa movilización. Pero fue muy relevante. Pero luego de esa, todas las semanas hubo a lo menos 3 movilizaciones hasta fin de marzo. Y resulta de que en algún momento uno se da cuenta y dice, ordenaditos todos los chilenos, porque fuimos borregos por muchos años. Hay que reconocer eso. Pedir el permiso, la intendencia te dice por dónde, te cambia los lugares, y todo el mundo marchaba, ¿ya? Pero a la clase política, al Estado, nunca le importó y nunca tomaron en cuenta, incluso después de esta enorme y masiva manifestación de las mujeres, nunca hubo ni un cambio del modelo, ni un cambio que fuera en beneficio de la gente. Estoy hablando de a nivel social, ¿no? A nivel de sueldo mínimo, a nivel de pensiones. No hubo ni un solo cambio. Y por eso que Unidad Social dice, aquí hay que cambiar el tema. No sirve que sigamos marchando y dice, ya, déjenlos marchar. No importa, da lo mismo. A mí qué me importa que marchen, déjenlo, que sean felices. Pero el modelo sigue igual, no lo cambian. Y lo que hizo Unidad Social es decir, no, pues, o sea, si queremos que haya cambios, tenemos que presionar de manera tal de que ya no sirve marchar. Entonces tenemos que protestar. Y se llamó en ese momento a la primera protesta, que fue el día 5 de septiembre. Que además, sí, efectivamente, como bien señalas, tuvo una característica bien importante. Primero porque fue una protesta nacional convocada por esta confluencia, como tú bien lo señalas, y que creo que es uno de los antecedentes importantes de lo que ha ocurrido a partir de octubre. Y es que tuvo un instructivo, ¿no? Sí. Con una lógica y previamente visitas de dirigentes de todas estas organizaciones a distintas comunas, regiones del país, un instructivo para territorializar la protesta. Correcto. Es decir, volver a un proceso en que bajar al territorio, al espacio donde uno vive o donde trabaja, ¿no? La deliberación popular, es decir, la reflexión para una movilización primero y al mismo tiempo socializar, conversar, compartir qué nos está pasando, qué medidas tomar, sobre quién tenemos que presionar, movilizarnos, organizarnos, seguir, etcétera, para poder lograr un cambio en una situación de injusticia que estábamos viviendo en tantos planos, que además era ir pegando las luchas. Correcto. Y la percepción de que había muchas luchas y muchas, además, maneras en que estábamos siendo explotados y estábamos siendo avasallados, etcétera, en distintos planos como sociedad. Y creo que eso marca un momento importante también, ¿no? Obviamente que recibimos por parte del gobierno de Piñera, del régimen de Piñera, y digo el régimen porque yo creo que además hay un cambio, una lógica de un autoritarismo que estaba en el fondo de la institucionalidad, que es parte de sus instituciones para mantener el modelo de privilegio, ¿no? Que se ha ido agudizando. O sea, estamos viviendo un momento de autoritarismo por parte de la derecha y la extrema derecha y los sectores, además, que detentan el poder económico, empresariales, pidiendo además mano dura, pidiendo, ¿no?, represión como forma de encarar la demanda social del pueblo trabajador y de amplias mayorías que estamos viviendo de manera dramática, ¿no?, en estos momentos. Entonces, bueno, pero quiero decir que esos son los antecedentes y solo tirar un par de cosas para poder compartirlas, por supuesto. Uno,
Ese es el antecedente central de lo que significa el despertar a partir de la movilización de los estudiantes secundarios, que hay que saludar además esa capacidad, esa fuerza, ¿no?, que tuvieron inicial frente a a las alzas del metro, ¿no?, de evadir, pero que además luego de esa movilización en pocos días pasamos, uno, a la percepción de otros sectores sociales y de mayoría de que esta lucha de los estudiantes secundarios no solo era justa, sino que además nos generó una indignación ver al segundo, tercer día, como ustedes recordarán, ¿no?, sí, a Fuerzas Especiales de Carabineros entrando dentro de las estaciones del metro, dentro de los carros del metro, a golpear a los jóvenes, sí, de manera brutal e inusitada. Sí. Era como uno estaba viendo cómo golpeaban a tu hijo, ¿no? Sí. Y entonces, de corto andar, esto pasó de una movilización de evasión a una movilización social gigantesca, de una crisis social a una crisis institucional, de una crisis institucional a una crisis de régimen, de una crisis de régimen a una crisis política más estructural. Es decir, en poco tiempo las movilizaciones, las huelgas generales, la movilización multitudinaria significó además colocar en el centro una agenda social, un pliego social muy profundo, no más AFP, el término de las AFP, por nombrar algunos, el retiro por parte del gobierno, ¿no?, de las leyes antitrabajadores, antipopulares, que van desde la reforma tributaria, por supuesto la reforma de pensiones, hasta la reforma del CENSE, por nombrar algunas, ¿no?, que va a establecer un copago y deja a miles de trabajadores sin capacitación. Desde cosas más globales a cosas más pequeñas, uno las puede ver todas y cada una, ¿no? Partió con eso. Y luego la demanda por una asamblea constituyente, por el cambio de raíz de la Constitución, que es una Constitución que ampara y reproduce el modelo económico neoliberal, es decir, un Estado subsidiario basado en los derechos del capital y de la propiedad privada por sobre los derechos de las y los trabajadores, por sobre los derechos económicos y sociales de los habitantes de este país. Entonces, una crisis, por eso el discurso fue, y uno lo ve en las calles, se quiebra el orden social cultural, la gente se moviliza, empieza a darse cuenta que lo que dice la televisión hegemónica y los medios de comunicación es mentira, a pesar de que demonizaran las movilizaciones, sí, dijeran aquí están los vándalos, aquí llegó la violencia, la gente se empieza a dar cuenta que es mentira, que lo que le dice el poder es mentira. Se les agrietó, se les abrió un boquerón al poder cultural, económico, institucional, a la derecha, ¿no? Y por eso además empezaron a mostrar su verdadera cara, autoritaria, con lógicas de dictadura, correcto, como las que vivimos en la dictadura, de formas de persecución a los dirigentes y dirigentes sociales. Correcto. ¿Se acuerdan ustedes que hubo se supo por hacker que había fichaje, sí, ¿no?, de los principales dirigentes y dirigentes sindicales, movimientos, sí, sociales, de gente como Rodrigo Mundaca de Modatina, solo por nombrar algunos, hasta el presidente del colegio de profesores, etcétera, etcétera. Escolares, ¿no?, también. Sí. Estudiantiles también. No, como fueron por esta chica que es la presidenta, sí, Valentina, que la fueron a sacar de su casa y la maltrataron porque la andaban siguiendo. Exacto. O sea, un estado represivo, ¿no? Sí. Mira, a mí mismo me tocó vivir una experiencia, ¿no?, en mi propia casa, que ingresaron y que son gente que tiene toda una infraestructura para, sí, poder hacer esto con plena impunidad. Estos no son ladrones comunes. Bueno, en fin, todo este tipo de lógica, ¿no?, y que han significado además, bueno, hubo entre medio estado de emergencia, inicialmente el día, ¿no?, 18 de octubre se declara estado de emergencia, eso significa se restringen libertades, el gobierno sacó a los militares a las calles, a miles de militares a las calles, ¿no?, a pesar de toque de queda, la gente desafió el toque de queda. Mire, en 2 meses hemos pasado todo tipo de cosas, sí, y si usted se da cuenta, ellos han intentado todo tipo de cosas para desacreditar la protesta social, sí, para desacreditar los motivos de la reivindicación, y la movilización de las organizaciones de trabajadores, de los movimientos sociales y de los ciudadanos en general. Correcto. Dijeron que esto no tenía bandera, ¿no? Todo esto para decir, no, es que no hay nadie detrás, esto es solo espontáneo, es un simple malestar. ¿Cómo que no tenía bandera? Si tenía la bandera del pueblo de Chile. Uno la ve en las calles. O sea, es el pueblo chileno que se reconstituye en un sentido de pueblo. Sí. Creo que esto es lo que ha ocurrido en estos 2 meses.
¿no? Que deja de ser cliente, deja de ser un individuo o una individua y empieza a sentir que el destino de Chile, que el cambio de estas situaciones es la necesidad de reconstituirnos como pueblo, es el derecho a la dignidad que tenemos, todas y todas. Es el derecho a que nos traten dignamente, que las instituciones estén al servicio de los ciudadanos y no al servicio de estos grupos, de los privilegiados, de la minoría de las minorías que concentra el ingreso, el poder económico e institucional, ¿no? Todo esto fue parte y forma parte de este proceso y por eso hay una puja también sobre la necesidad de que haya una asamblea constituyente de verdad originaria, ¿no? Soberana y que no sea esto que también el poder institucional, que es el Congreso, que también es parte del problema, es un Congreso que tiene una crisis de representación gigantesca, que intentó por instancias del propio gobierno un pseudo llamado acuerdo de paz y por lo tanto ponerle una camisa de fuerza a esta demanda que había sido puesta por el pueblo en las calles, ¿no? Que es de la Asamblea Constituyente, pero a lo menos se abrió un proceso que sigue en puja. O sea, todo proceso de cambio de constitución es al mismo tiempo un proceso de correlación de fuerzas, de lucha de distintas instituciones, grupos, intereses de clase, intereses culturales, sociales, etcétera. Recuerden que además tenemos otro tema. Necesitamos una nueva constitución que además tenga y declare, pero declare en términos concretos y profundos, el carácter plurinacional de la nación chilena. Correcto. De que habemos y que en el territorio de Chile habitan pueblos y naciones originarias que no han sido consideradas históricamente y que han sido usurpadas más bien, no históricamente. Todo este proceso, ¡pum!, estalló, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo es muy creativo. Ustedes ven lo que ha pasado con la Plaza de la Dignidad, el valor simbólico de las movilizaciones. Sí. ¿Saben cuántas ustedes han visto eso? Las personas, el valor simbólico que tiene cuando la gente empezó a echarse abajo las estatuas, pero las estatuas de los conquistadores en el sur, que eran ajenas al pueblo mapuche, pero también al pueblo chileno, las estatuas de los oligarcas que no tienen que ver con nuestra historia, nuestra forma cultural de pueblo. Sí. Todo eso se llama una recuperación de la identidad, de la reconstitución de la noción y el sentido pueblo. Creo que esto es lo más relevante y positivo que está ocurriendo con estas movilizaciones y con esta puja, incluso constituyente, con la reivindicación de las demandas sociales que siguen en curso, porque, termino con esto, el gobierno ha ido parchando cosas con un desastre gigantesco, llegó al punto, no solo que ha incrementado la violencia a través de militarizar a las fuerzas especiales de carabineros de manera gravísima, que están cometiendo además, en mi opinión, no solo brutalidad policial, sino que crímenes de lesa humanidad, ¿no? Gravísimos, estructurales, y esto también desafía al Poder Judicial. Es decir, tenemos un Poder Judicial y una estructura de administración de justicia que defienda a los ciudadanos y no solo a los poderosos. ¿Es capaz el Poder Judicial de no ser una institución parte de un sistema que defiende la reproducción de un sistema de injusticia y de privilegiados, o puede al mismo tiempo ser democrático? Lo que está en juego es la disputa misma por la democracia. Sí. Si la democracia es participativa o solamente es representativa y en crisis y defiende los intereses de una minoría económica que sustenta el poder económico, que concentra la propiedad, concentra los excedentes, además maneja la soberanía que se le ha entregado a través de estos tratados de libre comercio a las corporaciones transnacionales que son sus aliados, etcétera, etcétera. Creo que este es el tema central de este año. Yo estoy contento al mismo tiempo que con tristeza. Acaba de fallecer un joven anoche en la retoma de la Plaza de la Dignidad, producto de la represión finalmente. Aquí hay responsables, el intendente Guevara y otros que de verdad son responsables, pero estoy contento en el sentido, o más bien optimista, en el sentido de que cuando un pueblo despierta no hay fuerza, ni oligarca, ni fuerza violenta, ni fuerza económica, por más que invente mentiras o que llegue a decir que todo esto es el poder internacional, que es Maduro, que es Cuba, el Foro Sao Paulo o el K-pop. O sea, son tan ridículos que han inventado todas y cada una de mentiras y sarta de mentiras porque no quieren ver que aquí hay un malestar gigantesco producto del modelo económico y que ha sido expresado por el propio pueblo chileno, porque
Recuerda usted que Piñera dijo que estaba en guerra. El principal responsable es Piñera, que en mi opinión es el que debería facilitar esta crisis yéndose. Sí. Creo que no tiene un presidente tiene que le dignidad. declara la guerra al pueblo de Chile, que dice que está en guerra con un enemigo poderoso que resultó ser el pueblo chileno, no merece ser el presidente de Chile. Sin lugar a dudas. Absolutamente de acuerdo contigo, eso es efectivo. Él es el mayor culpable de la violencia que ha reprimido a la gente de manera brutal, violando sistemáticamente los derechos humanos y cometiendo crímenes de lesa humanidad, sin lugar a dudas. Sí, y va a tener que pagar. Va a pagar. Sí, Esperemos que la justicia, además, aquí No, pero la funcione. justicia sí, chilena. a ver, yo no creo en la justicia chilena tampoco, porque creo que la justicia chilena funciona si tú le pagas, si no, no. Pero hay una justicia internacional y los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y esta vez no va a haber perdón y olvido, esta vez va a haber justicia, sí o sí, porque la gente reclama justicia. Bueno, para un balance, digamos, a lo mejor nos faltó tiempo, Sí. pero bueno, que tiempo limitado. Yo solo quiero decir una cosa. Mire, viene todo un proceso de disputa. Primero, sí o no, si queremos un cambio de constitución. Luego, si queremos una convención mixta o convención constituyente, que yo creo que lo que queremos, desde mi punto de vista, no es ninguna de esas dos cosas. Sí queremos cambio de constitución, sino una asamblea constituyente que sea de verdad soberana del pueblo chileno. Pero en cualquier escenario, todos los escenarios que vengan, lo más relevante es tener un pueblo movilizado. No va a haber ningún cambio de verdad, ni menos el que supuestamente concedido, arrancado a la institucionalidad en crisis como este acuerdo de paz o cualquier otro, si no hay cambios en materia de políticas económicas, sociales, si el pueblo no sigue movilizado. Eso es lo que se ha aprobado clarito, es que solamente hay cambios que cuestan si es que el pueblo se va movilizando y se va organizando y va generando niveles de conciencia, de solidaridad colectiva y adquiere una capacidad de ser de nuevo el actor que faltaba, que por años, desde la post-dictadura hasta acá, el único que estaba licenciado, que no estaba en este escenario, era el pueblo chileno. Correcto. Porque le habían dicho que el pueblo no hacía política, pero hoy el pueblo hace política en la calle. La política volvió a las calles, Sí. volvió a las casas, Sí. volvió a ser un problema de todas y de todos Sí. nosotros, que eso es lo más relevante. Bueno, Y eso es queridos maravilloso. telespectadores, muy interesante la conversación con Esteban. Nos habríamos quedado conversando mucho rato más, pero el tiempo es implacable. Así que hasta la próxima. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. TV8. Sí, Feliz no se año. vayan, Feliz no se año. vayan, 2020. que seguimos en un programa de 2000. largo, así que 2020 es un año de lucha. no se vayan. Y sí, programa de término de año, no se vayan, seguimos más adelante, así que hasta el año que viene.